Bueno, en este problema vamos a resolver un caso de óptica geométrica y de las dos preguntas que nos hacen, la primera es una pregunta de tipo teórico. Nos piden que expliquemos el fenómeno de la reflexión total y las condiciones en las que se produce. Vamos a comenzar por hacer un esquema de lo que le pasa a la luz cuando está pasando de un medio cuyo índice de refracción es n1 a otro medio cuyo índice de refracción es n2. La condición que vamos a imponer es que el medio n1 tiene un índice de refracción mayor que el medio n2. Vamos a suponer que la incidencia se produce en este punto y dibujamos la normal en el punto de incidencia. Un rayo que incida con un ángulo de incidencia I se aleja de la normal y en el segundo medio el ángulo que forma, vamos a llamar ángulo de transmisión, será T. La relación entre ambos ángulos viene dada a través de la ley de Snell. Que nos dice que el producto del índice de refracción de cualquiera de los medios por el seno del ángulo que forma el rayo con la normal en ese medio debe ser una constante. Por lo tanto, n1 seno de I debe ser igual a n2 seno de T. Si tenemos en cuenta que n1 es mayor que n2, para que esa relación se mantenga, necesariamente el seno de I ha de ser menor que el seno de T. Y como la relación entre los senos y los ángulos son proporcionales, el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de transmisión. Y esto concuerda con lo que habíamos dicho al principio de que el rayo se aleja de la normal. Pues en estas condiciones existe un ángulo de incidencia que vamos a llamar ángulo límite, para el cual el ángulo de transmisión es igual a 90 grados. Es decir, el rayo refractado es rasante. Vamos a hacer el dibujo en otro color para que se entienda bien. Y lo que nos dice es que si el ángulo de incidencia es L, el ángulo límite, en ese caso el rayo refractado sale formando un ángulo de 90 grados. Por tanto, cualquier ángulo de incidencia que sea mayor que el ángulo límite nos llevará a que el ángulo de transmisión es mayor de 90 grados y por lo tanto el rayo no pasa de medio. En ese caso vamos a hacer el dibujo en un rayo de color verde. Imaginemos un rayo que incide con un ángulo mayor que el ángulo límite. Ese rayo lo que sufre es reflexión total. ¿Cuál será la condición que se debe dar o qué valor tendrá el ángulo límite? Si aplicamos
la ley de Snell para el ángulo de incidencia igual al ángulo límite y el ángulo de transmisión igual a 90 grados, obtendremos que n1 por el seno del ángulo límite ha de ser igual a n2 por el seno de 90 grados. Por lo tanto, a n2. Eso quiere decir que el seno del ángulo límite es igual a el cociente entre n2 y n1. Y vemos que como el seno de L debe ser menor que la unidad, necesariamente n2 tiene que ser menor que n1. Esta condición es indispensable para que se produzca reflexión total. Es decir, la luz ha de pasar de un medio menos refringente, de un medio más refringente a un medio menos refringente. Con esta condición nosotros podemos resolver ya el apartado B, en el que nos pide que calculemos el ángulo a partir del cual se produce reflexión total en un medio en el que la luz viaja a 1,5 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Si tenemos en cuenta que en este caso n2 es igual a 1, puesto que pasa al aire, y para calcular n1 por definición es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Si tenemos en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros segundo a la menos 1 y la velocidad de la luz en el medio es 1,5 por 10 elevado a 8 metros segundo a la menos 1, nos queda exactamente 2 de índice de refracción. Por lo tanto, el ángulo límite será igual al arco cuyo seno es 1 partido de n1, es decir, al arco cuyo seno es un medio y ese ángulo es 30 grados. Cualquier incidencia con un ángulo mayor que 30 grados produciría reflexión total.